La pregunta dice, en la figura adjunta se tienen los puntos A 0,0,1 de coordenadas, B de coordenadas 1,0,0 y C de coordenadas 0,1,0. Si M es el punto medio del trazo AB, perdón, BC, y O es el origen del sistema de ejes coordenados, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esas son verdaderas? Bueno, en primer lugar tenemos que todos están ubicados en el punto 1 de sus respectivos ejes, ¿ya? Este estando en coordenadas 1,0,0, este de acá en coordenadas 0,1,0 y el de acá va a estar está en coordenadas 0,1, ¿verdad? Esas son las coordenadas. Nos dicen que M es punto medio, eso significa que al ser punto medio va a estar en la mitad de las coordenadas establecidas por estos puntos. Entonces, si nos dicen que las coordenadas son 1, va a ser M, va a tener coordenadas 1 medio, 1 medio, 0, porque va a ser tanto el punto medio respecto a ambos puntos. ¿Ya? Por otra parte, tenemos que este triángulo ABC va a ser equilátero. ¿Por qué va a ser equilátero? Porque si nosotros calculamos las distancias de dos puntos, ya nos vamos a dar cuenta que nos va a dar raíz de 2. Eso lo podemos hacer de la siguiente forma. Si nosotros calculamos la diagonal de la distancia entre A y B, nos tenemos que tomar la diferencia entre los puntos de cada coordenada, elevarla al cuadrado y sumarla. O sea, sería 1 menos 0 más eso al cuadrado, 0 menos 0 más 0 menos 1 al cuadrado. A lo cual nos quedaría 1 al cuadrado, 0 al cuadrado y 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0 y 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado es 1. Sumamos y eso nos queda en 2. Va a pasar exactamente lo mismo por el tipo de coordenadas, ya que son las coordenadas de identidad prácticamente. Por lo tanto, todo esto va a medir raíz de 2 y estos segmentos raíz de 2 medios y raíz de 2 medios. Como estamos en presencia de un triángulo equilátero, entonces vamos a tener la gracia de que este punto medio, al decirnos que un punto medio, nos va a dar que desde A hasta M va a ser perpendicular. ¿Ya? Como entonces tenemos que va a ser perpendicular, también tenemos otra gracia. Como la medida desde O a B y de O a C son iguales, son de 1, por las mismas razones que anteriormente, en este caso porque tenemos un espacio hacia la derecha y un espacio hacia abajo, es isósceles, entonces la recta OM también va a ser perpendicular a BC. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una gracia. Y por eje en el plano, como el plano XY siempre va a ser perpendicular respecto al plano Z, el AO va a ser perpendicular también a OM. Entonces ahí tenemos muchas rectas que son perpendiculares entre sí. Ahora vamos a las afirmaciones. Dice, el plano que pasa por O, A y M es perpendicular al que pasa por O, B y C. Ya, nos está preguntando si nosotros dibujamos un plano, ya que pasa por tres puntos. Recuerden que lo mínimo que necesitamos es conocer tres puntos para determinar un plano. Y el plano OBC. Fíjate que el plano OBC va a ser el plano XY y el plano OAM va a ser muy semejante al plano en Z. Entonces, si aquí nosotros tenemos 90 grados y 90 grados hacia abajo, vamos a tener dos planos que van a estar así, efectivamente en 90 grados. Así que eso es verdadero. Por segunda parte, tenemos que el plano que pasa por OAB, ¿ya? Prácticamente un plano que si nosotros dibujáramos estas rectas, esto sería como bordes del plano, ¿ya? Y aquí hay 90 grados, así que dibujando un plano como así, que continuaría hacia abajo, eso sería como un plano, ¿ya? Esto lo vamos a dibujar para que sea más visual aquí. Y por otra parte nos dice que es perpendicular al plano que pasa por ABC. Bueno, ABC tenemos el triángulo como referencia, entonces vamos a tener un plano que va a ser como similar al anterior, pero ojo, ahí no sería perpendicular. ¿Por qué no sería perpendicular? Porque el plano está en base a este. Y nosotros tendríamos que compararlo en base al ángulo que se forma aquí. Que
el ángulo que se forma ahí tendríamos un ángulo de 45 grados, ya que al ser isósceles y de rectángulo en O, el triángulo OBC, tendríamos que es isósceles y también rectángulo en O, por lo cual los otros dos ángulos tienen que ser de 45. Entonces, en este caso no son perpendiculares. Borremos esto, un poquito de cosas para poder tener más visibilidad para dibujar los planos. Y ahí vamos a anotar las cosas que ya sabíamos. El plano que pasa por OAB, nuevamente el mismo anterior que era este, el plano que estaría dibujado en el plano sobre el plano Z, ¿ya? Obviamente seguiría hacia allá, siempre un plano infinito por si acaso, chiquillos, en ese sentido. Entonces, pero solamente para referenciarlo. Es perpendicular al que pasa por OAC. Si es por OAC, significa que vamos a tener un plano que va a ir de respecto a este eje. ¿Ya? ¿Cómo podemos compararlo? ¿Cómo podríamos decir entonces que si estos planos son efectivamente de 90 grados? Por lo siguiente, los planos entre sí son, los ejes siempre están entre 90, entonces el eje entre X e Y es de 90, el YZ es de 90, el X, Y, el XZ, entre sí todos son perpendiculares. Entonces, estos planos van a chocar de tal forma que van a chocar entre el eje X y el eje Y. Entonces esa intersección que hacemos efectivamente va a ocurrir con 90 grados, por lo cual sí son perpendiculares. Fíjate que aquí la única referencia que tengo para decir que si es que son paralelos o perpendiculares es netamente los ejes o los ángulos formados por los triángulos. Por lo cual en este caso las afirmaciones que son verdaderas es 1 y 3, por lo cual la alternativa correcta es la letra C.